Somos alumnos de la vida. Somos rutilantes pasajeros de una conciencia colectiva. Somos como náufragos inteligentes que buscan sin cesar la costa perdida. Medita que la serenidad de tu interior te dará fortaleza en tu exterior. ¿Y entonces cómo es? Nadie abaraja el espacio y lo irrumpe de formas concisas. Crea en un juego apasionado conceptos que describen nuestra realidad en el planeta. Los animales, todos los seres no humanos son perfectamente representados en su juego de transparencia. Pero además nos informan y nos dicen y nos marcan situaciones no siempre benévolas creadas por otros humanos. Y Nadia Goodman, con la pequeñez de su figura y con su gran talento, eleva estas formas y las hace hablar. Lo que lograste que es a través de los animales lo profano de la administración injusta, hacer una denuncia pública de las cosas que van sucediendo. Que para mí el arte que nos toca vivir en este momento tiene que ver muchísimo con la reflexión. Y entonces vos pudiste emparentar todos tus conocimientos para llevarnos a la reflexión. Sí, a mí en realidad todo esto que fue confluyendo la biología o el interés por los animales, sí, la vida, con la escultura también me llevó un tiempo, porque al principio cuando era chica estaba todo unido y lo hacía espontáneamente. Sí. Y después, a medida que me fui educando o informando, ¿no? Claro. En realidad sentí la presión, sí, de tener que elegir, bueno, si iba a ser bióloga o si iba a ser artista, o como la especialización para poder trabajar. Sí, ¿a qué parte le ibas a dedicar el día? Incluso algunas cosas que me venían como que cuáles son los temas importantes o no. Bueno, que si yo dibujaba animales, parecía que eso no era muy productivo, muy importante como, claro, tema. Entonces hice toda una vuelta donde, ajá, por ahí trabajé otros temas, la abstracción, y después volví a encontrarme con que yo desde chica usaba a los animales para expresar mis estados de ánimo, mi energía y ciertas ideas. Claro. Que no era solo la representación, una ilustración del animal. Entonces me volví a encontrar con esos símbolos volcados para comunicar otra cosa. Entonces confluyeron esta cosa de lo biológico con lo escultórico. Está tan logrado que es muy fácil entender a través de la escultura. Por eso yo creo que la escultura es una gran modificadora social, la cultura en general. Sí. Pero para eso el artista tiene que brindar lo más directo posible lo que quiere decir. Uh-huh. Me parece que estamos en épocas que se terminaron las sutilezas, la libre interpretación. Lo que hay que decirlo directamente, porque es como que estamos en esta etapa transformadora, uh-huh, donde hay que ser coherente con lo que está pasando en la realidad. Claro, yo lo que siento es que tiene que ser como una sinceridad con uno mismo, es decir, realmente expresar lo que sale de mí sin buscarle mucha vuelta, digamos. Yo no pienso en mi obra como con un sentido para lograr algo, sino que trato de que salga lo que quiere salir, digamos. ¿Qué es lo que ocurre después? Es algo que, bueno, que es el resultado de la interacción de la obra con todo el entorno de
gente, ¿no? Con el público, pero no es algo que yo busco. No es algo que... No es algo que... es decir, nace en vos, pero lo que le pasa al otro es del otro. Eso me está diciendo. No, es de todos, pero digamos que no es algo que yo lo busco, digamos, no lo controlo, no es algo que yo No, es imposible me lo proponga, digamos, sino que en esto yo tomo mi trabajo en escultura más casi como una forma de procesar lo que yo voy viviendo, digamos, siempre está unido a mi vida, no es algo, el tema del arte como aparte, y lo cual busco, es tu razón filosófica. Sino que es mi forma de entender el mundo, claro, digamos. A eso me refiero. A medida que voy viviendo, voy necesitando realizar obra que tiene que ver con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy pensando, y eso necesariamente tiene que impactar en otras personas que viven en el mismo, digamos, mundo. Bueno, para mí la obra tiene que ser así. En este momento yo creo que hay una gran responsabilidad entre todos los seres humanos, y hay muchas cosas que no están bien y tenemos que actuar, ¿no? A eso me refería, y tenemos que actuar por lo que nosotros sentimos y por lo que vamos dejando en este camino, ¿no? que tenemos, que se llama vida. Bueno, esta por ejemplo, es una de las obras que cualquiera lo puede entender. ¿Cómo la llamaste? Se llama Patagonia, Love and Lodge. Y, bueno, por ahí para algunos la palabra love no es tan inmediato en comprensión porque pero lodge, claro, y a pesar de que el inglés es más lejano, digamos, es más conocido, digamos. Sí. Love es un término mapuche que se refiere a las comunidades asentadas en un territorio. Digamos, la explicación que uno da por ahí no es muy precisa, porque tiene que ver con toda una concepción de mapuche, pero bueno, eso tiene que ver con el asentamiento en un territorio. Y que ellos son parte de la tierra, no que la tierra es de ellos. Claro, no es solo la gente, sino todo lo que está en ese lugar. En ese lugar, la energía, los árboles, el viento, el agua, lo que sea, y que hacen entre todos una comunidad donde nadie le pertenece a nadie, que si no son un todo, ¿no? Claro. Bueno, ahí mientras que el lodge... Sí, el lodge tiene que ver con las estancias y estas construcciones que son para alojarse. Sí, y propiedades cerradas y muy específicas de quién va a entrar y quién no va a entrar, ¿no? Y son dos conceptos filosóficos muy distintos, ¿no? Para convivir. Que conviven en la Patagonia. Yo encontré una relación entre estos dos animales, que es el carnero y usé como modelo el carnero típico así de la lana, de exposición de estas razas que producen mucha lana, por eso es así todo gordito, y el puma, que es un animal autóctono, o sea, el carnero o la oveja tiene que ver con la cría de ganado, el animal doméstico, y el puma con el animal autóctono que está en el mismo territorio. Lo que tiene es que tampoco hay una interpretación única, pues hay como diferentes niveles de lectura. En general sucede eso con las obras de arte. Por un lado está simplemente la convivencia territorial. Por otro lado, el hacer el carnero más grande que el puma y que el puma esté adentro puede tener una lectura del encierro, no sé qué, el alambrado que vendría a ser lo que contiene al carnero, pero el carnero se convierte en alambrado, en encierro de este animal autóctono, que además en las estancias son perseguidos los pumas porque son aniquilados, claro. Hay bastantes matanzas.
Pero también uno lo puede tomar como algo... Incluso lo que he visto, que les causa terror, le dejan los cueros colgados para que el animal identifique los muertos, ¿no? Ah. ¿Los has visto en Sí, los alambrados? Sí. Es muy significativo eso. Y por otro, o sea, también hago un paralelo quizás también con lo que era autóctono, originario del lugar y cómo se produce un conflicto o se puede producir una... Y también... Que es inevitable además, ¿no? Es decir, que por ahí lo que tendremos que hacer es caminar por senderos aún no transitados, donde la convivencia fuera una cosa más feliz, ¿no? Para mí, claro, hay que revisar cuáles son los esquemas de relación y de ocupación del territorio. Cuando meditamos, se nos acerca el alma a la piel, y la piel se aleja de la afiebrada realidad, y la luz que nos exige afuera presencia se opaca frente a la claridad de entendimiento que se desata en nuestro interior. A veces volcamos en la meditación nuestros miedos cotidianos, y la respuesta que obtenemos es justamente alejada de ese miedo. Meditar aleja todos los conceptos del temor, y meditar amplía no solo el valor, sino la seguridad dentro del amor. Uno en la tristeza está aprendiendo y está sufriendo y no le parece que está aprendiendo, que simplemente es un periodo de tormenta no agradable. Pero a la distancia, todos esos momentos nos fueron sumando, ¿no? E integrándose a nuestra propia sabiduría. Y yo creo que está bueno que miremos la vida en retrospectiva desde todos los lugares, no solamente de las cosas buenas que pasaron, sino de las cosas malas que nos pasan, ¿no? Que son oportun crisis. Le ponen ese nombre de malas, pero no sé si existen las cosas malas. Claro, porque si se transforma en conocimiento no tienen por qué ser malas. Y hoy hablábamos de que uno se va inventando técnicas nuevas como para ir resolviendo situaciones y me parece que la cabeza del hombre, el corazón del hombre tiene esa cosa del aventurero, ¿viste? Que se larga a lugares que no conoce, pero que se anima de todas maneras. Eran como los expedicionarios, qué sé yo, como los vikingos, que se largaban con esas barquitas a la nada, ¿no? A un mar inmenso, y recorrían. Que la vida es así, porque no sabes de qué se trata hasta que no la transitas, no la vivís. Y el animarse, aunque sea a oscuras y que uno no sepa dónde va a poner el pie. Sí, creo que la del camino seguro es más una ilusión que... Claro. que por ahí se desvanece enseguida. No hay caminos seguros, no. Hay caminos nada más. Sí. En medida que nos vamos animando a más cosas, aumentamos nuestra propia autosuficiencia. Como que nos damos cuenta de que tenemos miles de probabilidades adentro nuestro que podemos utilizar y que son herramientas, pero no son herramientas físicas, son herramientas espirituales. Y eso me parece genial, que el hombre lo viva en esos términos, ¿no? Que se dé cuenta de que las herramientas más importantes nunca tienen que ver con las cosas físicas, sino con esas herramientas internas que uno tiene de creernos capaz de resolver situaciones, de generarnos espacios que estén ordenados con nosotros mismos, que es otra herramienta. ¿Cuándo sentiste que realmente lo tuyo era eso y que no te ibas a poder apartar nunca más de ese camino? Y yo creo que durante muchos años intenté apartarme, como guiarme más por decisiones racionales. Sí.
y cada vez que dejaba de lado lo que, digamos, lo que se llama más artístico, me lo reclamaba todo mi ser, digamos, sí. Y mi cuerpo especialmente, sí. Como que enseguida se manifiesta. ¿Cómo lo porque, por ejemplo, durante la infancia y la adolescencia era más continua la cosa de estar dibujando y haciendo esculturas con cualquier material. En el momento de tener que terminar el secundario y tener que decidir estudiar, que decidí estudiar biología porque en realidad me atraía mucho el tema, me interesaba mucho y veía que por mi cuenta no lo iba a poder aprender. ¿Estudiaste acá? Sí, en Universidad del Comahue. Y lo disfruté mucho, también sufrí la cosa de estar en la academia y también hice el doctorado. Y en esos momentos... ¿En qué doctorado? ¿En qué te especializaste? En ecología, y hice la tesis con animales. Ecología animal. Y en ese momento que estaba estudiando y que tenía que los exámenes, toda la exigencia y además mucho más la voz no, que tenés que el mandato. Ocuparte, elegiste esto ahora es lo tuyo. Entonces por ahí abandonaba lo artístico. Parte, artística, y siempre me sentía mal. Y entonces después de sentirme muy mal volvía y entonces veía que eso era lo que me había faltado. Entonces, bueno, muchas idas y vueltas, y que cada vez que habían mucha presión de trabajo, de exámenes, que el doctorado, me pasaba eso, me alejaba y tenía que volver. Entonces, hasta que un momento me di cuenta que para no vivir ese vaivén, ese desequilibrio, bueno, tenía que encontrar una forma de tener cierta constancia. Y incluso hubo un momento que dije, bueno, una vez por semana, una tarde, yo voy a estar en mi mínimo taller que tenía en ese momento. ¿Con qué materiales trabajabas entonces? Y con cerámica, arcilla y talla en madera y en piedra. O sea, empecé con cerámica, después aprendí a tallar madera, después me pasaron algunas formas de tallar piedras blandas, así que fui incursionando. Y después me encuentro con el metal desplegado y con la tela metálica. Y te enamoraste de la transparencia. Claro, me permitió armar cosas con volúmenes grandes y livianos, no se tapaban uno hacia otro. Y ahí en ese momento ya, digamos, me pasó esto de decir, bueno, una vez por semana voy a dedicarme a esto, porque si lo dejo librado a que cuando tenga tiempo, siempre estaba siempre tenía más en esa como estructura, que es más, al principio me tocaba ese día y yo me ponía en el taller y ahora ¿qué hago? Porque en realidad ese es el problema de entrar en el taller o de tener material y hacer coincidir tu inspiración, que no pueda trabajar en ese exacto momento. Es de despegarse además de esto, de todas las otras actividades, abrir y dedicarse. Entonces no era así, no. instantáneo. Entonces también es ese aprendizaje. Como una disciplina. Claro, ¿cómo hago? ¿Sos disciplinada? No sé si definirme como disciplinada, pero cierto orden. En esos vaivenes encontré que una disciplina inicial era lo que me te iba a permitir. Es decir, priorizar. Claro. Que yo tenía que priorizar mi espacio y mi tiempo. El espacio fue otro tema, porque cuando te dedicas a otras cosas, tu mesa de trabajo, el día que vas, está llena de cualquier cosa. Claro, de otro mundo. Le pongo esto y va a parar ahí, porque total no está en uso, entonces el día que llega, que
bueno, eso también encontrar, priorizar espacio y tiempo, reservarlo para eso y como las cosas que ocurren en diferentes planos al mismo tiempo, eso material que parece como una estructura, en realidad se va incorporando internamente. Y el hacer un espacio y el hacer un tiempo también hace un espacio y un tiempo interno, claro. Pues es que una cosa me llama mucho la atención muchas cosas me llaman la atención de tu trabajo, pero hay uno que tiene que ver con la física. ¿Viste? Lográs que la escultura esté parada, por ejemplo, sobre 4 patas. Y es un volumen grande que podría perder el equilibrio, sobre todo porque además normalmente tiene algo más adentro. Entonces eso, ¿viste? Y no hacen nada más que copiar y representar la realidad. El bicho es así. Sí, también sentir cómo es esa fuerza eso se siente. De la tierra. Sí. Bueno, es también que lo visual y lo físico o la materia, bueno, eso, no sé si a todos los escultores les pasa, pero yo siento que trabajamos mucho con la materialización de algo que no es material, o sea, que traer a este mundo físico cosas que pertenecen a otro mundo. Al mundo de las ideas. Claro, que es ese mundo inmanente de Platón. Claro, sí, no sé si es el de las ideas o es algo que se desarrolla. Sí, digamos, que está ahí. Sí, quizás es la imaginación o pensar las ideas, bueno, todo ese mundo. Sí. Que no es material, que no tiene composición molecular, por lo menos. Claro. Sí. Que quizás en una pintura vos lo ves como si fuera una ventana que aparece más allá, y en la escultura se trabaja materializándolo en tu espacio para relacionarte con él. Y además tiene un contorno y tiene una mirada alrededor, no es una cosa plana, ¿no? Claro, esto de el lugar. Pero lo tuyo no solamente no es plano, y además tiene volumen, sino que tiene una cosa interna, ¿viste? Que es como si vos lo miraras al revés, ¿viste? Tiene como tiene el positivo y el negativo, sí. Y está como implícita esas dos formas, y vos lo ves, por ejemplo, muy claramente, lo he visto en fotografías tuyas, que tienen la transparencia, y entonces ves la sombra, Sí. Y ves el objeto que genera la sombra, y está en positivo y en negativo. Es algo, no sé, es como... Sí, en la sombra, cuando el objeto se acerca, en la sombra parece que se aleja, por ejemplo. Claro. Y entonces no es que es solamente el volumen ese, sino todo lo que proyecta hacia afuera. ¿Cuál fue la exposición donde vos dijiste: estoy mostrando mi obra como realmente eso, como me gusta presentarla? ¿En qué lugar? No sé si puedo decir, porque en cada exposición, bueno, por ahí hay una adaptación con la circunstancia, con cómo es el lugar, entorno, claro. Sí, y con los con las cosas que están disponibles, y puedo, por ejemplo, si tengo un espacio que puedo oscurecerlo y que puedo poner luces, yo puedo presentarlo de una manera que... Pero jugás con eso. Claro. En eso para mí es una ventaja, pero también quizás en otros lugares la ventaja es que es un lugar muy abierto y luminoso, entonces lo tengo que acotar de otra forma. De otra manera. Sí, pero me gusta mucho experimentar con las luces, la sombra, una cosa casi teatral, incluso eso. El movimiento. Expuse obra con motores que la hacían girar, entonces la sombra también gira, y eso también me llevó a un poco imaginarme una
presentación donde las esculturas no están fijas en un lugar, sino que también podrían tener apariciones. Claro, como una danza en el aire. Claro. Creo que se llama mamboretá, que tiene una mosca en la boca. Sí, que mantis religiosa. Ah, es la mantis religiosa. Claro, es el mamboretá. Es el mamboretá. Sí, lo que pasa es que yo usé el nombre de mantis religiosa porque justamente tiene que ver con las patitas estas que parece que está rezando. Sí. Y que justamente con esas patas decapita a la mosca y la... Bueno, la esa tengo la idea de haberla visto flotando. Sí, con una sombra. Sí. Esa es maravillosa, da como... bueno, primero que el mundo de los insectos es increíble, ¿no? Sí. Es decir, la fuerza que tienen esos bichos en esa tenaza proporcional a su cuerpo, y es decir, no la podría tener, por ejemplo, un hombre, Sí. ¿no? Pero tiene esa mantis religiosa, tiene una fuerza, ¿viste?